Muy buenas, hoy veremos 3 ideas para colocar un panel LED en un techo de pladur. Este vídeo es en colaboración con AliExpress. A lo largo del vídeo podrás ver estos 3 productos. Gracias a AliExpress por hacer posible esta colaboración. ¡Vamos con la primera idea! Medimos para poner el panel paralelo a la pared. Necesitamos 4 escuadras. Con un trozo de pladur marcamos el grosor. Le pasamos la amoladora por la marca que hicimos para poder doblar mejor la escuadra. En este lado le cortamos la curva para que luego no nos moleste. Ahora desatornillamos el tornillo, colocamos la escuadra y volvemos a atornillar. Las escuadras deben ir en los lados contrarios a donde sale el cable del panel. Ahora arrimamos el panel al techo y lo alineamos con las marcas que hicimos antes. Marcamos el contorno de la parte de la escuadra que nos toca en el techo. Con un serrucho cortamos por las marcas, de modo que nos quede una L. Gracias por vuestro apoyo. Si te gusta mi contenido y aún no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Hacemos una abertura para la zona del cable. Ahora conectamos los cables con una ficha. Colocamos el panel de modo que las escuadras entren en los huecos que hicimos y lo desplazamos hacia donde hicimos las aberturas. ¡Listo nuestro panel para funcionar! Y si necesitas quitarlo, es muy sencillo, solo desplazas y listo. Una pequeña interrupción, aquí os muestro este foco LED de superficie, que es muy fácil de instalar. Estos 3 productos los puedes manejar a través de una aplicación móvil, también son compatibles con Alexa. Ya sabéis, los enlaces a todos los productos os esperan aquí abajo, en la descripción del vídeo. ¡Seguimos! Idea 2. Arrimamos el panel al techo y lo alineamos con las marcas para que quede paralelo a la pared. Marcamos el contorno. Ahora cortamos por el lado de afuera de la marca para ganar unos milímetros. Cortamos el perfil.
Cogemos una T de aluminio, la colocamos en uno de los lados, de modo que nos pase a cada lado del hueco unos 2 centímetros, y marcamos la distancia del hueco. La cortamos y hacemos 4 iguales. Taladramos en la aleta para que luego, a la hora de fijarla, no moleste el tornillo. Ahora colocamos una en un lateral y con la ayuda de otra marcamos para poder hacer los ingletes. La colocamos y comprobamos que nos quede bien en el sitio. Hacemos lo mismo con las siguientes. Para que queden bien fijas, le colocamos una L de grosor fino en la zona donde vamos a atornillar. Al haber cortado el perfil del techo, tendremos que reforzarlo, colocando 2 anclajes al forjado. Ahora conectamos los cables y la colocamos. ¡Listo nuestro panel LED para funcionar! ¡Vamos con la tercera idea! En este caso tenemos el hueco que hicimos ya antes reforzado. Cortamos unos trozos de cinta de guardavivos y los vamos pegando con pasta. Gracias a AliExpress por mandarme los productos y así poder conocerlos. En la descripción podrás encontrar los enlaces. Medimos para que nos quede bien el hueco con la medida del panel. Comprobamos con el panel si encaja o si tenemos que desplazar algún guardavivos. Le damos una mano de pasta
Ahora hacemos unas escuadras para atornillarlas al panel y que quede aguantado en el sitio. Conectamos los cables y la colocamos. ¡Listo! Nuestro panel para funcionar.